Buenos días a todos. Antes de arrancar, por ahí algunos comentarios en relación a la actividad asincrónica del trabajo práctico de especies hortícolas. La verdad que en general estuvieron muy bien resueltas las actividades. Solo algunos presentaron inconvenientes en la identificación de la última especie, que en realidad era berenjena, y algunos llegaron a papa. Así que les pido que por favor después chequeen a ver por qué habrá sido ese problema. Tengan presente que la papa tiene hojas simples divididas, ¿sí? La berenjena no, ¿sí? Tiene el borde así como lobulado, pero no son hojas simples divididas. Así que si tienen algún problema con eso, después nos avisan y lo vemos, ¿sí? Después en general estuvo muy bien. Ya están las actividades resueltas, cargadas en la página, así que cualquier cosita pueden contrastar para por ahí completar con más detalles de las características, o chequear si está bien escrito el nombre, porque a algunos por ahí se les pifió alguna letra a la hora de escribir el nombre, o tienen un nombre desactualizado. Así que nada, tengan en cuenta esa información, esas fichas resueltas para poder terminar la autocorrección y que les quede bien cerradito el trabajo práctico. ¿Les quedó alguna duda en relación a ese trabajo práctico, el de hortícolas? ¿Algo que quieran que chequeemos, que revisemos antes de arrancar con el de hoy? No, Liz, por mi parte, no. Bien. Bueno. Hola, Vanina. No, no se escucha. Bueno, entonces, si les parece, vamos a arrancar con el trabajo práctico de hoy. ¿Pudieron acceder a los materiales, consultar aunque sea la presentación Genially sobre morfología de gramíneas? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bueno, como ya entonces sabrán, el trabajo práctico de hoy se llama POACE, cereales y forrajeras, determinación por caracteres vegetativos y reproductivos. Paren que pasa una moto por acá. Ahí está. Eh, bueno, la realidad es que es importante que ustedes sepan que este trabajo práctico es muy importante, porque para poder aprobar la cursada de botánica en el tercer parcial, no solo que tienen que tener entregadas las actividades asincrónicas que les vamos a dar para hoy, que les vamos a presentar hoy, sino que además vamos a tener que reunirlos en grupitos de 4 o 5 y vamos a tener un examen virtual de reconocimiento de estas especies de importancia agronómica, ¿sí? Esto se los digo para que lo vayan teniendo presente, que va a ser recién a fin de mes, pero bueno, vayanlo teniendo presente. Sepan también que no solo es importante para aprobar la cursada, sino que también para aprobar el final. El final es eliminatoria la parte de identificación de estas especies, ¿sí? Entonces, ténganlo presente, presten atención, hagan todas las preguntas que necesiten, tanto ahora como más adelante, si les surgen más adelante. Nosotras estamos a disposición para poder ayudarlos en esto, que lamentablemente lo tenemos que hacer, como ya saben, vía imágenes y no en vivo, pero bueno, cualquier duda, cualquier consulta que surja, nos contactan. Entonces, bueno, los objetivos de este trabajo práctico son analizar las estructuras vegetativas y reproductivas que permiten la diferenciación de las especies cerealeras y forrajeras de la familia Poaceae de mayor importancia en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y reconocer los cereales y forrajeras por sus características vegetativas, y ahí está faltando reproductivas también. Para esto ustedes tienen varios materiales de consulta ya cargados en el Moodle. Uno de ellos es la clave de reconocimiento de cereales y forrajeras en estado vegetativo, que es esta, que se las voy a presentar y con la que vamos a trabajar hoy. Esta que tienen aquí, ¿sí? Es una clave pequeña, cortita, pero que nos permite identificar en estado vegetativo estas especies. Y también cuentan en la plataforma con esta otra, que es para identificar las mismas especies, pero en estado reproductivo, ¿sí? También vamos a trabajar con esta clave en el día de hoy.
A su vez, también, bueno, lo ideal es que hubieran consultado los teóricos vinculados a la familia, la presentación Genially, que me dijeron que en teoría la miraron, y las fichas de estudio de cereales y forrajeras, que son estas que también les voy a presentar en el día de hoy. Ustedes ya cuentan con este material, ¿sí? En el que para cada una de estas especies de importancia agronómica de esta familia van a tener una ficha completa con el nombre científico, el nombre común, la subfamilia, las características vegetativas más importantes que presenta, lo mismo para las características reproductivas, y la utilidad o la importancia agronómica, ¿sí? Junto con un montón de imágenes, ya sea fotografías como dibujos o esquemas, que complementan esa información para intentar que ustedes conozcan estas especies, ¿sí? Así que tienen todo este material a disposición, ¿sí? De hecho, se los estamos presentando también a los chicos que están rindiendo los finales de botánica de modo virtual, y por suerte aparentemente les han servido, así que bueno, aprovechen, y vuelvo a insistir, cualquier duda que tengan en relación a esto nos contactan y lo vamos viendo, ¿sí? A su vez, tengan presente que, a ver, en la segunda hojita de estas fichas les pusimos 2 direcciones web que es importante que ustedes tengan presente para consultar. Una es la de Flora Argentina, que ya la conocen porque la trabajamos en el trabajo práctico número 6, el de morfología reproductiva. Y la otra es una página que es de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, ¿sí? Uno de los profesores que trabaja allí hizo un herbario virtual y cargó para las especies de mayor importancia agronómica muchísimas fotos, así que ténganlo presente también, este herbario virtual que se llama IRUPE, para poder consultar y tener información confiable sobre las especies que vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? Una cuestión extra, esta página, ¿sí? La de Flora Argentina, porque surgió en algunos mails, ténganlo presente que si no recuerdan cómo usarla, tienen el tutorial para poder manejarse en esa página, tanto en el trabajo práctico número 6 como en material complementario dentro de la página general de Botánica Agrícola, ¿sí? Así que ténganlo presente a todo esto que les vamos mencionando. Así que bueno, las actividades sincrónicas del día de hoy va a ser, bueno, observar imágenes de las plantas que les vamos a ir presentando, vamos a analizar los caracteres morfológicos, vegetativos y reproductivos, vamos a rotular algunos dibujitos y algunos esquemas, y vamos a determinar algunas especies mediante el uso de estas claves. La parte sincrónica la vemos después. Así que bueno, vamos a dar inicio entonces a la primera parte. Esto es simplemente a modo de repaso de la morfología vegetativa de una gramínea típica o una poace típica. Acá tenemos una fotito y a su vez un dibujo para clarificar por si hay alguna estructura que no se observa bien en la imagen, y acá un detalle un poco más general de lo que podemos observar en un macollo. Así que vamos a tratar de trabajar como siempre todos juntos. Aquellos que por alguna razón no pueden usar el micrófono, recuerden usar el chat. Así que bueno, si les parece, vamos a arrancar completando el primer recuadro, ¿sí? Que nos está señalando esta zona de la imagen que se complementa con esta que tenemos acá en la fotografía. ¿Qué les parece que está señalando esa flecha? ¿Cómo se llamaba esa parte de la hoja? ¿No? Estamos todos de acuerdo que estamos observando un pedacito de una hoja, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esta porción, que es la porción que se despliega? La lámina, profe, ¿puede ser? Muy bien. Una lámina. Bien. Y entonces esta que está por aquí abajo, o sea, que corresponde a este rectángulo, este recuadro de más abajo, ¿cómo se llamaba esta porción? La vaina. Muy bien. La vaina, perfecto. Y en la zona de transición entre lo que es la vaina y la lámina encontramos lo que se denominaba zona ligular, ¿no? ¿Cómo se llamará lo que está señalando esta flechita acá, ¿no? El segundo recuadro, esta estructura que vemos aquí, que por ahí en la foto se ve muy clarita que está acá. ¿Alguno se acuerda? La lígula. Muy bien, la lígula.
Y esta otra, este otro rectángulo, ¿a qué corresponderá? Fíjense, a estas piezas que están aquí La y aurícula. aquí. Muy bien, las aurículas. ¿Siempre encontramos aurículas en las gramíneas? No. ¿Saben? No. Muy bien, hay especies que no tienen y se denominan exauriculadas, así que no tienen. Esta puntualmente tiene, o sea que ya tenemos ahí algo para observar para poder distinguir, empezar a distinguir especies. La lígula, muy bien, acá completamos la lígula. ¿Se dan cuenta qué tipo de lígula es? ¿Es una lígula membranosa o si es pestañosa? ¿Se llegan a dar cuenta por la imagen? Membranosa es eso, ¿no? Muy bien, sí, es membranosa porque es justamente como una membrana, es como una pielcita parece, ¿no? Si fuera pestañosa sería como si estuviéramos en presencia de un montón de pelos como a modo de pestaña. Exactamente. Entonces, este esquema básico que estamos observando acá es fundamental para poder identificar gramíneas en estado vegetativo, ¿sí? Disculpen que por ahí soy un poco repetitiva, pero bueno, esto es algo que es importante. Entonces, uno tiene que observar estas características. ¿Cómo es la lámina? Entonces, ¿qué vamos a observar? El color, si es verde, si es glauca, si es verde opaca, si es verde brillante, si tiene pelos, si solo tiene algunos pelos, si es glabra. Lo mismo la vaina, qué características tiene. Además de si es pubescente o no, el color, si es cerrada, es decir, que los márgenes de esa vaina están soldados entre sí, o si es abierta, ¿sí? O sea, no están soldados, están a lo sumo superpuestos, como si estuvieran así como con una mantita así, no están soldados. Las aurículas, primero, si tiene o si no tiene. Si tiene, bueno, ¿cómo son? ¿Qué tamaño tienen? Si tienen pelos, si esos pelos si son pelos largos, si son pelos cortitos, que se denominan cilias, si tienen algún color particular. La lígula, si es membranosa, si es pestañosa, si es membrano pestañosa, qué tamaño tiene, qué forma tiene. Si todas esas cosas son importantes tener presente para poder ir identificando especies. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la próxima lámina, que es esta que tenemos acá, corresponde a la misma especie que acabamos de observar en detalle en la zona ligular. Fíjense, acá tenemos el detalle de 3 macollos. Fíjense que uno observa la porción de abajo, ¿no? De esos macollos y únicamente encontramos raíces, por ende no estaríamos teniendo ningún tipo de órgano de propagación vegetativa, es decir, ni rizoma ni estolón, que es lo más común en las gramíneas. Acá tenemos un dibujito de una matita y acá nuevamente una fotito de la zona ligular. Y la placa nos está señalando que la prefoliación es convolutada. ¿Algunos se acuerdan lo que era la prefoliación? ¿Cómo se disponen las hojas? Muy bien. ¿Cómo se disponen las hojas antes de terminar de desplegarse? Entonces, lo que tendríamos que hacer para poder determinar la prefoliación de una gramínea es tomar el macollo y en esa hoja que aún no podemos ver la lígula, ¿sí? En esa observamos si la hoja viene enrollada sobre sí misma como si fuera un pergamino, es decir, si es convolutada, o si está doblada a la mitad, que quiere decir que es plegada o conduplicada, ¿sí? Como eso no lo podemos observar en ninguna de estas fotos porque no teníamos ninguna, nosotros se los pusimos a modo de texto, ¿sí? Es convolutada. Por otro lado, nos está diciendo que la planta, bueno, no posee órganos de propagación vegetativa, que ya lo habíamos mencionado, que las aurículas miden menos de 3 milímetros de longitud y que las láminas siempre son opacas. Entonces, con estas características más los que vimos en la plaquita anterior, vamos a intentar identificar esta especie mediante el uso de esta clave, que es una clave que fue elaborada por docentes de la Cátedra de Botánica Agrícola, así que tiene injerencia únicamente en las especies que más se cultivan en esta zona que es el sudeste bonaerense. No vamos a encontrar, por ejemplo, arroz, ¿sí? Ténganlo presente, o caña de azúcar, por ejemplo, que son cultivos más del norte. Bueno, alguien que se ofrezca, que tenga ganas de leer en esta primera, son re poquitas las que vamos a identificar hoy. Lo digo, profe. Bueno. Si se me llega a cortar, me dice. Bueno. 1, prefoliación conduplicada, plantas perennes. 1', prefoliación convolutada, plantas anuales o perennes. 1'. 1', muy bien. 3 láminas con la base auriculada. Ahí voy, ¿eh? Acá 3', acá abajo, mirá.
Láminas En la segunda sin la base auricular. Bien. ¿Qué opinan? Sí, tenía auricular. Lo Era creo. rico, Ni sí. ahorita. Muy bien. Perfecto. Aurículas abrazadoras mayores o iguales a 3 milímetros de longitud contra aurículas abrazadoras menores a 3 milímetros de longitud. 4 primas. Bien. Y acá voy a hacer un paréntesis, ¿no? De algo que no mencionamos. Habla de aurículas abrazadoras. Aurículas abrazadoras se refiere a este tipo de aurículas justamente que estamos observando acá, donde, no sé si llega a ver ahí bien con el zoom, si no le doy un poquito más, donde podemos observar que las aurículas hacen esto, ¿sí? Es como si estuvieran justamente abrazando al pseudotallo, ¿sí? Por eso es que le dicen abrazadoras. ¿Por qué? Porque hay veces que las aurículas simplemente son como si fueran paralelas una con respecto a la otra, ¿sí? En este caso no, en este caso se cruzan y es como si estuvieran abrazando el pseudotallo. De ahí a que le llamen aurículas abrazadoras. Entonces, bien. Aceptamos, dijimos, el 4', muy bien. 5. Seguimos. Aurículas ciliadas y o base de las aurículas con cilias, láminas glabras contra aurículas sin cilias. Bien. ¿Qué les parece? Fíjense acá en el dibujo por ahí que se ve mejor. Cilias son pelos, ¿no? Pelos cortos, pero pelos. ¿Qué opinan? Con cilias. Sí, posee. ¿Cómo? Posee, ¿ven? Se ven acá en el dibujo, bueno, acá con un zoom los podríamos llegar a ver, acá en esta imagen también, ahí, acá también las podemos ver, ¿sí? Y en la fotito esta también, acá podemos llegar a observar que tiene pelos, ¿sí? Pelos cortos. Entonces, sería la 5, ¿no es cierto? Vuelvo para atrás. Estamos entre la 6 y la 6'. 6. Plantas con rizomas cortos, láminas con nervaduras marcadas, ocasionalmente lustrosas en la cara inferior, contra plantas sin rizomas de ciclo anual, láminas nunca lustrosas. La 6'. No tenía órganos de preparación. Muy bien, entonces llegamos a Triticum aestivum, claro, más conocido como trigo duro o trigo pan, que es el trigo más comúnmente sembrado aquí en la zona. ¿Sí? Con el que trabaja Fiore. Fiorella, así que trabaja en eso, así que cualquier cosa le pueden aprovechar y consultar. Pedirle fotos. Entonces, la especie se llama Triticum aestivum, el nombre común, trigo duro o trigo pan, ¿sí? Bueno, y en otras características, ¿qué podríamos poner? A ver, ¿qué les parece? Que puede ser de importante para tener en cuenta para poder identificar un estado vegetativo al trigo. Podemos arrancar poniendo planta anual, ¿sí? Pero a ver qué característica morfológica estaría, sería importante. Que posee aurículas abrazadoras, puede ser. Muy bien. Y esas aurículas que son menores de 3 milímetros, ¿por qué eso es importante? Porque si fueran mayores a 3, seguramente, vuelvo a la clave, estaríamos en presencia de alguna de las cebadas, ¿sí? Aurículas abrazadoras menores de 3 milímetros de longitud. Algo que no les mencioné, bien, y ciliadas, es que cuando nos habla de medidas de aurículas, lo que tenemos que tener presente es que se mide la porción de la aurícula que está completamente separada de la lámina, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un zoom acá. Si estuviéramos tratando de identificar esto y quisiéramos saber el tamaño de la aurícula, mediríamos la porción que está bien separada de la lámina, la que está, o sea, por ejemplo, la que va desde aquí hasta la puntita, ¿sí? Hasta el otro extremo, ¿sí? No es que hay que medir todo
¿sí? La longitud de la punta de una aurícula a la punta de la otra, así que a veces por ahí es un error que podemos llegar a cometer. Solo la porción de la aurícula, de una aurícula, la porción que se separa de la lámina. Bien, ¿qué podemos decir en cuanto al color de los macollos, de las láminas? Opacas. Bien, verdes, opacas. Y glabras, ¿sí? No va a tener pelos, si no tiene pelos. No sé si hay alguna variedad, Fiore, por ahí que pueda llegar a tener pelos. ¿Vos tenés idea que por ahí trabajas con más materiales? ¿Has visto? No, desconozco. Sí, en trigo no he visto. Bien. Sí, por ahí cambios de color a nivel de lígulas, de aurículas, que a veces hay variedades púrpuras, pero con pubescencia no, nunca he visto. Perfecto. Entonces lo vamos a dejar así, láminas verdes, opacas y glabras. Bien, prefoliación. Ya lo teníamos ahí, pero lo vamos a dejar constatado, total no nos cuesta nada y nos queda bien completo. Habíamos dicho que la prefoliación era convolutada. Es decir, que está enrollada sobre sí misma esa hojita antes de terminar de desplegarse. Ahí lo noté mal, a ver. Prefoliación convolutada. Y yo creo que con eso estamos bien, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la próxima. Fíjense, en este caso, acá tenemos un dibujito de una plantita, una matita que tiene, por lo menos tiene 2 macollos, que podemos ver aquí. Perdón, ¿se escucha? Sí, sí. Ah, no, que en el caso anterior, algo sobre la lígula. Ah, no puse nada, muy bien. Perfecto. Vamos a poner lígula membranosa notable. Notable decimos en general cuando se ve a simple vista, no es que tenemos que andar forzando la vista para verla, se ve enseguida, o sea, en general tienen más de 3 milímetros de largo, entonces enseguida uno las ve. Si no son lígulas pequeñas o conspicuas, ¿sí? O uno, si quiere, detalla el tamaño específico que tiene. Gracias, Vani. Bueno, volvemos entonces a... Sí, claro. Ahí diríamos que es vaina cerrada, ¿verdad? En realidad el trigo tiene vaina abierta. Yo les voy a ser sincera. La vaina, si es abierta o si es cerrada, es algo que es sumamente difícil de ver. Porque muchas veces uno está en presencia de una vaina cerrada, es decir, que los márgenes están soldados, forman un tubo, pero arriba se empieza a abrir, ¿sí? Porque empieza a crecer las hojitas nuevas y se empieza como a romper la vaina porque hacen fuerza las hojitas que están empezando a crecer por adentro. Y se empieza a romper y queda como una escotadura, y uno puede pensar que es una vaina abierta, superpuesta, o ve esa escotadura y quiere separar la vaina y la rompe y piensa que en realidad estaba apoyada una sobre la otra. Entonces, son características que son muy difíciles de observar. A mí puntualmente no me sirven, no es que no me sirven, no las tengo en consideración para poder hacer la identificación de las especies. ¿Por qué? Porque como son difíciles de observar y engañosas, entonces prefiero no tenerlo presente en mi mente y me guío por otras características para poder hacer la distinción. Les puedo decir, porque he trabajado mucho con estas plantas, que sé que el trigo debería tener siempre vaina abierta de tipo superpuesta, ¿sí? Y no soldada formando un tubo. Si quieren lo notamos, porque no hay problema, pero sepan que a mí al menos no es una característica que tenga mucho en cuenta para poder hacer la identificación, ¿sí? Ténganlo en cuenta, eso lo vamos a poner igual. O sea, Buenísimo, buenísimo. Otras cosas más notables, más visibles para identificarla. No te vas a poder romper la vaina para ver qué es. Exacto. Sí, y van a ver que las claves, en general, tanto estas como otras que pueden llegar a tener acceso en el futuro, siempre que hablen del tipo de vaina, si es cerrada o abierta, lo tienen como un carácter, pero como de menor importancia para terminar de identificar. Siempre tienen en cuenta otras características macroscópicas mucho más fáciles de observar y de constatar, como el color, como la pubescencia, como los tamaños, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Pero nosotros no podemos dejar de mencionar que existen vainas abiertas y cerradas porque es algo que existe en la literatura, lo mencionan,
Y bueno, y es importante que ustedes sepan al menos a qué se hace referencia cuando se habla de vaina abierta o cerrada. Bueno, vamos a pasar entonces a otra especie. Acá tenemos entonces un dibujito de la zona ligular. Por ende, esta porción de acá arriba, el primer rectángulo, ¿a qué corresponde? ¿A qué porción de la hoja? ¿Cómo se llamaba? Lámina. Muy bien, la lámina. Acá, el segundo rectángulo, ¿a qué corresponderá? ¿Lígula es eso? Muy bien, a la lígula. ¿Y el último rectángulo? Vaina. A la vaina. Y les pregunto, ¿esta especie, según el dibujito y lo que podemos observar en esta imagen, por ejemplo, o en esta, ¿tiene aurículas? No, no tiene. No tiene, ¿no? ¿Se acuerdan que las aurículas son esa zona de la hoja que es como si fueran orejitas o bracitos que de estar presente van a estar acá, en la base de la vaina, de la lámina, perdón. Y no, acá no tenemos. Entonces, bueno, podemos observar en la primera imagen una mata de esta especie. Fíjense el color que tiene y el color de alrededor, que hay como un ligero contraste, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta qué color es este? ¿Es un verde común o es un verde distinto? Como verde azulado. Es un verde azulado, es un glauco, exactamente. O sea que esta planta es glauca, es una especie de follaje glauco. Acá tenemos un detalle de la zona ligular, una imagen. La voy a agrandar un poquito para que vean. Se ve lo mismo que se observa en el dibujo, pero para que vean qué les parece la lígula. Es esta que está acá. ¿Es notable? Acá tenemos otra. ¿Se ve fácilmente? Sí, se ve. Se ve, porque es una lígula notable, grande, y es membranosa. Ven que es como una membranita, una pielcita. Acá tenemos otro detalle, fíjense, le voy a hacer un zoom. También, acá tenemos la vaina, la lámina, y acá tenemos la lígula membranosa grande, notable. Bueno, y la placa nos dice que esta especie es una especie perenne, es decir, que vive más de un año. La vaina es cerrada, ven que nos lo da como dato porque no es algo que es tan fácil de observar. O sea que es un tubo que después se abre. Y la prefoliación es conduplicada. O sea que la hojita está doblada a la mitad cuando todavía no se ha desplegado, ¿sí? Conduplicada. Entonces vamos a intentar identificarla ahora con la clave. ¿Algún voluntario para leer ahora? ¿Alguien? ¿Alguna de las chicas que dijo que iba a leer? Yo leo, Ya está charlado, Liz, esto. Ah, bueno, ok. Sí, ustedes manéjense. No quiero, sí, no quiero esperando eso. Ya te, Matías. A ver, Josefina, buenísimo. Bueno. 1. Prefoliación con duplicada, plantas perennes. 1', prefoliación convolutada, plantas anuales o perennes. A 1. Muy bien. Después 2. Lígulas mayores o iguales a 3 milímetros, vainas aplastadas, carenadas, hendidas en la parte superior y cerradas hacia la base. Hojas adultas de 5 a 11 milímetros de ancho, glaucas y opacas. Y 2', lígulas menores a 3 milímetros, vainas levemente aplastadas, abiertas, las inferiores inicialmente rojizas. Hojas adultas menores a 4 milímetros de ancho, verde y brillantes. Yo diría que 2'. La 2, digo. La 2. Muy bien. Exactamente, es la 2. Fíjense que nos dice la lígula mayor a 3 milímetros. O sea, una lígula que se ve fácil, porque el otro dice menor a 3. Bueno, vainas aplastadas, eso lo podemos ver en la foto, pero bueno, si no en vivo, vainas bien aplastadas, también bien, en vez de ser bien como si fueran de sección circular, es como si estuvieran aplastaditas. Hendidas en la parte superior y cerradas en la base, el dato lo teníamos. Hojas adultas de 5 a 11 milímetros de ancho, glaucas y opacas. Esto es lo que veíamos claro en la imagen, porque la otra nos habla de hojas mucho más pequeñas, verdes y brillantes. Así que no.
Estamos en presencia entonces de Dactylis glomerata, más conocido como pastobillo, que es una especie de importancia agronómica por ser una especie forrajera, ¿sí? Muy cultivada aquí en la zona, en campos de loma y media loma. Y les aviso que la van a encontrar por sus casas, seguro, dando vueltas por ahí en el césped, en los terrenos baldíos, en las banquinas también, ¿sí? Entonces, la especie es Dactylis glomerata y el nombre común, pasto ovillo, ¿sí? Bueno, antes de pasar a lo siguiente, les voy a mostrar parte de la actividad sincrónica que van a tener que completar. Está bien al final, así que paso rápido. En la parte de actividades asincrónicas, ustedes tienen este cuadro, ¿no? Un cuadro dice morfología vegetativa para las forrajeras, y lo mismo hay uno que es para los cereales. Entonces, nosotros a modo de ejemplo ya completamos las dos especies que acabamos de ver en estado vegetativo. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer es completar el resto del cuadro, ¿sí? Es lo que van a tener que entregar como actividad asincrónica. Tienen que constatar entonces para cada una de las especies que ya tienen citadas, el nombre común, el ciclo, las aurículas, es decir, si posee o si no posee, si posee, cómo son, qué tamaño, si tienen o no pelos, características de la lígula, de la vaina, de la lámina y de la prefoliación, completar si tiene o no órganos de propagación vegetativa y ustedes van a tener que hacer un dibujito de la zona ligular. ¿Ven? Nosotros a modo de ejemplo les completamos para el pastobillo, que es el que acabamos de hacer, y para el trigo pan. Y ustedes van a decir, ¿y cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, por un lado van a tener para todo lo que es características vegetativas, la clavecita que acabamos de usar, ¿sí? Que ya no la usamos más por el día de hoy, esta. Y las fichas de estudio, ¿sí? En estas fichas de estudio, ustedes vienen acá, vamos a buscar, por ejemplo, Dactylis. Tienen, ¿ven? Para el pastobillo, todas las características que les pueden llegar a ser de utilidad para completar ese cuadro. Ustedes elijan las que les parezcan más apropiadas. Y acuérdense que siempre pueden recurrir acá yo les pegué la dirección de Flora Argentina, por si quieren más información, si quieren más imágenes o lo que sea, ¿sí? Así que, para resolver la actividad asincrónica, recuerden usar la clave y las fichas de estudio. Y cualquier cosa nos contactan si tienen alguna duda o algo. ¿Sí? El tema del... Sí, entonces, eso es verdad, me olvidé de decirles. Esto que esto lo tienen acá al fondo, van a ver que es un PDF y no es editable, no lo pueden escribir. Entonces, es a modo de ejemplo. Ustedes lo van a transcribir, este cuadro, al formato que quieran, a un Word, a un Excel, lo hacen a mano, como quieran, con letra legible si lo hacen a mano, ¿no? Y hacen el dibujo de la zona ligular, un esquema de la zona ligular. Recuerden que tienen este material para guiarse. ¿Ven? Con los dibujitos, úsenlo, ténganlo en cuenta, ven las fotitos, para poder hacer los dibujos, como puedan, ¿sí? Pero traten de que en ese dibujo quede registrado, si la lígula es notable, que la lígula sea grande, si la lígula es pequeña, que entonces el dibujo figure una lígula pequeña, si tiene aurículas, bueno, ¿cómo son esas aurículas? Si tienen pelos o no tienen pelos, bueno, todo lo que ustedes hayan completado en el cuadro, que se pueda traducir en ese dibujo. Como puedan, lo hacen a mano, como puedan. Lo hacen a mano, le sacan una foto y lo pegan, o hacen todo el cuadro a mano y le sacan una foto y nos mandan eso, como ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Y otra cosa, ya que estamos, yo se los quería contar al final, pero bueno, no lo tienen que entregar para la semana que viene, lo tienen que entregar recién, como fecha límite, el 20 de noviembre, que es un viernes. Faltan más de 2 semanas. Y yo sé que tranquilos, porque sabemos que la semana que viene tienen el parcial, entonces tranquilos, no se enloquezcan, tienen tiempo para hacerlo tranquilos y hacerlo bien, ¿sí? ¿Alguna duda? No, Liz, buenísimo. Bueno. Y ya que estoy, les adelanto, para que se pongan contentos, que los próximos 2 trabajos prácticos,
¿sí? La semana que viene y el otro, que son el de campo bajo y el de sierra, no van a tener actividades asincrónicas que entregar. Entonces, en ese sentido también van a estar liberados de tiempo, ¿sí? Para poder hacer bien y tranquilos este cuadrito resumen. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ahora vamos a pasar como que es listo. Dimos vuelta a la página, ya nos olvidamos de las características vegetativas de las gramíneas. Vamos a entrar en la parte de las características reproductivas, ¿sí? Fiore, si vos querés decir algo o lo que sea, me avisás, me cortás y me cortás. Yo, si no, pensás que yo me pongo a hablar y no paro. Bueno. Acá tenemos unos dibujitos que parecen medio extraterrestres, pero bueno, las flores de las gramíneas son medio extraterrestres, ¿sí? Son muy pequeñas y son así como bastante particulares. ¿Alguno se da cuenta esto que está señalado con rojo? ¿Sí? Si vieron las clases teóricas o la presentación Genially, van a tener algo más de idea. Y si recuerdan algo de biología, que también lo ven en biología, capaz que se dan cuenta. Esto que está con un circulito de puntitos color rojo, ¿alguno se da cuenta qué es? ¿Sí? ¿Alguno? Vale equivocarse acá, ¿eh? No pasa nada, estamos aprendiendo. ¿Nadie? ¿Un gineceo? El gineceo. A ver, el gineceo me dicen ahí. Y yo les digo, en realidad el gineceo es esta que está acá, esto redondito que está acá. El anteceo. Ahí me gustó un poco más, pero yo les digo que solo lo que está señalado con rojo, sin estas dos piezas que están acá abajo. ¿La flor? La flor, exactamente. Esto que está en color rojo acá es la flor. ¿Por qué? Porque presenta todas estructuras fértiles, a excepción de estas dos piecitas que están acá abajo, que ahora las vamos a ver, pero todo esto es la flor. Tenemos el ovario, dos estilos con los estigmas bien plumosos, y en este caso 3 anteras, ¿sí? Tres estambres con sus filamentos y las anteras en la punta. Capaz que lo tendríamos que haber hecho en color a este, para que se note mejor. Entonces, en realidad esto es la flor, y el anteceo que alguien dijo por ahí, estaban cerca, sería el conjunto de la flor, que es esta pieza, más estas dos que están acá, que son dos piecitas protectoras, o dos brácteas, ¿sí? Que son las glumelas. ¿Sí? El conjunto de todo esto es el anteceo. Entonces, todo esto que está acá, y lo que está señalado acá con rosa, esto es el anteceo, ¿sí? Esto es el anteceo. ¿Por qué? Porque esto de color rosa en realidad es la flor, que acá está de vuelta repetido. Entonces, esto que está acá, esto es una flor. ¿Sí? Entonces, ahora, observando la flor, vamos a completar cada una de esas partes. Alguien dijo por ahí que estaba el ovario, muy bien, y es esto que está acá redondito, ¿sí? Este es el ovario. Este es el ovario. A ver, esta otra flechita que estará señalando entonces, ¿qué les parece? Algo que nace de acá del ovario. El estilo. Parte del gineceo. Muy bien. El estilo, y en realidad ya sería como la flechita del estigma, ¿no? Porque es la parte que va a conectar el polen. El estigma. Bien. ¿Alguno sabe lo que son estas piezas que están acá abajo, estas dos que parecen dos circulitos grises? ¿Alguno sabe qué son? Lodículas. Muy bien. Lodículas. O también lo pueden encontrar como glumélulas. ¿Sí? Lodículas o glumélulas. ¿Y alguno sabe cuál es la función que tienen? Son como, les cuento, son como si fueran dos bolsitas, ¿sí? Imagínense unas bombuchas, ¿sí? Vamos a ir a lo práctico. Que cuando se llenan de agua, ¿qué pasa? Se ponen turgentes, se inflan. Cuando se inflan, lo que hacen es empujar estas dos piezas estériles que están acá abajo y permitir entonces que pueda circular el polen entre una flor y otra, ¿sí? Porque quedan expuestas.
las anteras y el estigma y el estigma plumoso afuera, ¿sí? Esa es la función, facilitar el intercambio de polen entre flores, ¿sí? Bueno, y estas dos piezas entonces, ¿algunos se acuerdan cómo se llamaban? Que yo lo mencioné hace un ratito, que acompañan a esta flor y forman en conjunto el antesio. Las glumas. Glumelas. Glumelas. Ahí está, glumelas. Ahora vamos a ver lo que son las glumas. Glumelas. Glumelas. Que en realidad son dos y cada una recibe un nombre particular, ¿sí? Hay una que suele ser... Muy bien, lema y palia. La de posición más inferior y que muchas veces tiene una arista, es esta, que sería esta, se llama lemma, con doble M, lemma. Le vamos a poner igual entre paréntesis, glumela. Y la otra, que suele tener una posición ligeramente superior, o sea, un poquito más arriba, y en general no tiene aristas, se llama palia. ¿Sí? Lo vamos a dejar así entre paréntesis para que sepan que glumela, cuando uno puede hablar del glumela o glumelas en general, o específicamente de la lema y la palia. ¿Bien? Bueno, entonces, todo esto dijimos que esto que estaba en rojo es la flor, lo volvemos a observar acá, en el dibujo de la derecha. Todo esto es la flor, entonces, si esta es la flor, esta estructura que acompaña a esa flor, ¿cómo se llamaba? Que tiene posición más inferior, ¿cómo se llamaba? Que lo vimos recién. Palia. No, lema. Al revés. Lema, exactamente. Acá estaríamos de vuelta en presencia de la lema. Y entonces esta que está acá sería la palia. El conjunto de la lema y la palia, es decir, las glumelas con la flor, van a delimitar el antesio, ¿sí? Y ahora, entonces todo esto sería un antesio. Y ahora acá vemos que tenemos en esta estructura, ¿no? Que no sabemos lo que es todavía. Tendríamos un antesio, acá tenemos otro que todavía está cerradito, acá tenemos otro. Entonces todo esto está como agrupado en una inflorescencia, en un tipo de inflorescencia, que se caracteriza las gramíneas por tener las inflorescencias elementales reunidas en este tipo de espigas pequeñas, que se llaman espiguillas, y que siempre van a estar delimitadas por dos estructuras infértiles, de protección generalmente, en algunos casos, en algunos no se sabe, que están delimitadas entonces por estas dos piezas que están acá abajo. ¿Alguno sabe cómo se llaman estas piezas que están acá abajo? Que Glumas. delimitan esa... Muy bien, esa espiguilla, muy bien. Glumas. Glumas. Gluma, esa es una gluma. Gluma, y también vamos a tener una gluma superior y una gluma inferior, pero no reciben un nombre puntual como pasaba a nivel del antesio con la lema y la palia. Entonces, todo esto que vemos acá, que está delimitado por las glumas, es la estructura básica o mínima de la inflorescencia de las gramíneas. ¿Qué se llamaba cómo? ¿Algunos se acuerdan? Es como una pequeña espiga. Espiguilla. Muy bien. Espiguilla. Muy bien. Perfecto. Entonces, la espiguilla, vamos a redondear, es la inflorescencia elemental de las gramíneas. Está compuesta por, o delimitada por dos estructuras estériles que se llaman glumas, ¿sí? Una gluma inferior, una gluma superior, una raquilla, ¿sí? Que es un eje de la inflorescencia donde se van a disponer las florcitas, los antecios, mejor dicho, y cada antesio va a estar formado por una flor y por dos piezas estériles. La lema o la palia, también conocidas como glumelas. ¿Sí? Es medio trabalengua porque van a ver que hay glumas, hay glumelas y hay glumélulas, pero bueno, con el tiempo lo van a ir interiorizando bien. ¿Alguna duda hasta acá? Esto era un repasito de biología y de lo que ya vieron en el teórico, pero ¿quedó alguna duda, algo que quieran aprovechar para preguntar? Bueno, vamos a pasar entonces de página. Entonces, tenemos la espiguilla, que entonces dijimos que es la inflorescencia elemental de las gramíneas, y esa espiguilla en general se reúne en una inflorescencia de mayor jerarquía, mucho más compleja, que como habrán visto en el teórico, tenemos panojas, tenemos espigas, tenemos racimos.
Acá en particular les pusimos el dibujito de dos inflorescencias de tipo espiga, ¿sí? ¿Por qué una espiga? Porque tenemos un eje principal de la inflorescencia o raquis y directamente se disponen, sin ningún tipo de pedicelo o ramificación, las espiguillas, ¿sí? Directamente se sientan en ese eje. Nos pasa, por ejemplo, en este caso que estamos representando un raygrass y en este de acá del costado que está representando un centeno, ¿sí? Y algo a tener en cuenta únicamente en las espigas, ¿sí? En la inflorescencia de tipo espiga, es la presencia del artejo, o la estructura denominada artejo. ¿Qué es ese artejo? Como les dice bien acá la placa, es cada uno de los segmentos que forman un raquis articulado. ¿Sí? Sería cada uno, esta porción, este segmento, ¿sí? Ese raquis articulado donde se va a sentar una o varias espiguillas de acuerdo a la especie, ¿sí? ¿Por qué recordamos esto, remarcamos esto? Porque muchas veces en la clave nos van a preguntar cuántas espiguillas encontramos a nivel de artejo. Podemos encontrar una, por ejemplo, como en estos dos casos, o podemos encontrar varias. Y para saber cuántas espiguillas tenemos, lo que tenemos que hacer es contar el número de glumas, ¿sí? Si recuerdan de acá, una espiguilla está delimitada por 2 glumas, ¿sí? Si tenemos varias glumas en un mismo artejo, quiere decir que tenemos tantas espiguillas, ¿sí? Si tenemos 2 glumas, tenemos una espiguilla por artejo. Si tenemos 4 glumas, vamos a tener 2 espiguillas por artejo, y así sucesivamente. Bueno, habiendo mencionado eso, vamos a ver en detalle estos dibujos de lo que podemos observar a nivel de artejo en algunas especies que presentan, por supuesto, espiga, inflorescencia de tipo espiga. En el género Triticum, ¿sí? Los trigos. Lo que encontramos a nivel de artejo es esta estructura, ¿sí? Todo esto que tenemos acá. Esta pieza que tenemos acá y esta que tenemos acá, ¿cómo se llamarán? ¿Alguno se da cuenta que son estas piezas? Las glumas. Las glumas, exacto, gluma. Y tenemos 2. Una, 2. Entonces tenemos una espiguilla por artejo. ¿Bien? Vemos adentro, nos fijamos adentro, ¿qué encontramos adentro de esa espiguilla? Y encontramos esta estructura que tiene una arista y esta otra que no tiene arista. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la estructura que tenía arista? Lema. La lema. Tenemos aquí una lema. Y entonces esta que tenemos aquí es la pálea. Bien. Vamos a pasar a lo que pasa a nivel de artejo en el centeno secale cereale. Fíjense, tenemos acá esta estructura, que es una gluma, y acá tenemos la misma del otro lado. Tenemos 2 glumas a nivel de artejo, ¿sí? ¿Son iguales las glumas? Ay, perdón. ¿Son igual las glumas del centeno, o sea, del secale cereale? ¿Les parece que son iguales a las del trigo? ¿O son distintas? No, son más finas, parece. Son mucho más finas. ¿Ven cómo uno al principio ve todo parecido? Porque uno va a ver la inflorescencia que es parecida, porque es una espiga entre el centeno y el trigo, pero cuando empieza a mirar, a hilar más finito, a mirar en detalle, va encontrando estas características distintivas. Las glumas en el centeno son bien finitas, bien lineales. Y en el trigo, en los 2 trigos, son carenadas, ¿sí? Tienen forma como si fuera de cucharita, ¿sí? Como grandes, notables. De vuelta, acá tenemos una pieza que tiene una arista y otra que no tiene arista. ¿Qué será esto? La que tiene arista, ¿cómo se llamaba? Lema. Muy bien, una lema, y por ende la otra es la pálea. Pálea, perfecto. Y fíjense algo, un truquito. Si yo quiero saber cuántos antecios tenemos en esta espiguilla, lo que puedo hacer es contar el número de aristas, ¿no es cierto? Porque cada arista se corresponde con una lema, y cada antecio tiene una lema. ¿Me siguen el razonamiento? Entonces, en este caso, ¿cuántos antecios tenemos en esta espiguilla, en el centeno? 2. 2. ¿Y acá en el trigo? 2. Ay, acá hay 2, pero porque me acabo de dar cuenta que acá está borrado un pedazo. Acá, fíjense, si miran con el zoom, debe haber tenido un cuadradito o algo, porque esta estructura debería tener una arista también. ¿Sí? Entonces en el trigo en realidad tenemos al menos
3 flores, ¿sí? Generalmente tenemos 3 flores. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa a nivel de artejo en las cebadas, ¿sí? Ordium vulgare. Esta que tenemos aquí abajo es la cebada que se conoce como cebada forrajera y a la derecha la que se conoce como cebada cervecera, ¿sí? Fíjense qué pasa, le voy a hacer un zoom, en la cebada forrajera. ¿Cuántas glumas tenemos? ¿Se llega a ver ahí? Voy a hacer más zoom. 6. 6 glumas, exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo ahora les pregunto, ¿cuántas espiguillas tenemos? Si tenemos 6 glumas, ¿qué les parece? 3. Muy bien. Entonces, a nivel de artejo, podemos encontrar en la cebada 3 espiguillas porque tenemos 6 glumas. Y ahora yo les pregunto, ¿y cuántas flores hay dentro de cada una de esas espiguillas en la cebada? ¿Qué les parece? Acá tendríamos como un antesio que ya se formó el grano, ¿no? Tenemos 1, está bien gordito, 2, 3. Entonces, si dijimos que teníamos 3 espiguillas, entonces cada uno de estos granos probablemente corresponda a una de esas espiguillas. Entonces, cada espiguilla es uniflora. ¿Lo ven? ¿Lo llegan? ¿Me siguen? ¿Puedes repetir, por favor, esa parte? Sí. Me dijeron, y muy bien, que teníamos 6 glumas y que por lo tanto teníamos 3 espiguillas, ¿sí? Recuerden que cada espiguilla siempre está delimitada por 2 glumas, salvo alguna excepción que vamos a ver, pero 2 glumas. Entonces, si en una espiguilla tenés 2 glumas, cuando tenés 6 glumas vas a tener 3 espiguillas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. Y ahora, entonces miramos a nivel de artejo y encontramos 3 granos formados. Y vos decís, si yo tengo 3 espiguillas y tengo 3 granos, lo más probable es que cada grano corresponda a una de esas espiguillas. No sé si me ven a mí con mis manos. Ah, bueno. Entonces, cada espiguilla es uniflora, tenía una única flor. ¿Lo ven? Sí, sí, ahora sí. Estas 2 glumas delimitan esta espiguilla y esta espiguilla tenía una única flor. Estas 2 glumas delimitan esta espiguilla y tenía esta flor. Y estas otras 2 glumas delimitan la tercera espiguilla y tiene una sola flor. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa entonces con la cebada forrajera, que es la que tenemos, cervecera, perdón, que es la que sigue acá a continuación. ¿Cuántas glumas tenemos? Miren, son estas que son bien finitas. 6 también. 6 también, y tiene lógica porque es el mismo género, de hecho es la misma especie, pero bueno, 6, muy bien. Entonces de vuelta, si tenemos 6 glumas, tenemos 3 espiguillas. Y ahora cuando queremos mirar los granos, ¿qué pasa? Pareciera que hay solamente uno formado, ¿no es cierto? Que es este del medio. Fíjense, voy a ir de vuelta para... Cuando veíamos acá en este, teníamos 3 granitos bien formados, ¿no es cierto? Acá parece que solamente el central está formado. Y acá en los laterales encontramos estas piezas de acá. Lo que ocurre en la cebada cervecera es que también las espiguillas son unifloras. Pero además, las flores que están en las espiguillas de los extremos, es decir, esta de aquí y esta de aquí, son infértiles. Entonces, no se van a polinizar, no va a formar nunca un grano. Solamente es fértil la flor que está en la espiguilla central, esta que está acá. Y entonces es la única que va a dar origen a un grano, ¿sí? ¿Siguen ahí? Sí, entonces, sí. de vuelta, estas son las glumas. Este del centro es un antesio. Antesio, y le podemos poner fértil. Y este que tenemos acá al costado, que le pasa lo mismo que al del otro costado, es un antesio, pero infértil. ¿Sí? En cambio, en la otra cebada, todos los antesios son fértiles. Vamos a poner todos. Acá
si quieren. Todo esto igual lo tienen descrito en el teórico y en las fichas, cualquier cosa, ¿sí? Las fichas de estudio. Bien, y ahora otra cuestión a repasar es el tema de los granos, ¿sí? Van a encontrar muchas veces que se habla de granos vestidos y de granos desnudos, ¿sí? Los granos desnudos son aquellos en el que la lema y la palia no quedan adheridos a ese grano, ¿sí? ¿Se acuerdan? La lema y la palia acompañan a cada flor y forman el antecio, y muchas veces cuando esa flor se fecunda y forma el grano, o el fruto en realidad, la lema y la palia queda pegadito y adherido, y entonces ahí estamos en presencia de un grano de tipo vestido. ¿Qué es lo que le pasa a la cebada, sí? Que vemos acá, si vemos en detalle, vamos a ver estos granitos de cebada, acá, y ven que como si tuviera rugosa la superficie, como si tuviera pielcita, eso es porque la lema y la palia quedan adheridas, ¿sí? Entonces el grano es vestido. Acá, en las cebadas. En cambio, en los trigos, lo que ocurre es que esa flor se fecunda, da origen a un fruto, ¿sí? Al cariopse, y la lema y la palia no quedan adheridos, ¿sí? Uno agarra una espiga de trigo y enseguida puede separar fácilmente el grano, el cariopse propiamente dicho, de las envolturas, es decir, de la lema y la palia. Entonces el grano se dice que es vestido. Y de hecho lo podemos observar acá, ven que la superficie de estos granos es lisa, ¿sí? Es como si estuviera limpia, justamente porque no tiene ni la lema ni la palia adheridos al mismo, como sí le ocurre a las cebadas. ¿Sí? Eso es un detalle como para refrescar esa terminología que la van a tratar seguramente cuando cursen cereales. Bueno, vamos a pasar esta parte que simplemente... Perdón, Liz, por ahí para redondear la idea en los dibujitos anteriores, por eso también es que cuando rotulamos los esquemas, en el caso del trigo, podemos identificar claramente cuál es la lema y cuál es la palia, y en el caso de las cebadas, directamente marcamos antecio, porque al ser el grano vestido no llegamos a diferenciar claramente cuál es cada grumela, cuál es la lema y cuál es la palia, como bien, para redondear la idea. Perfecto. Buenísimo, Fiore. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que les haya quedado ahí dando vueltas? Bueno, pasamos a la próxima entonces. Bueno, acá simplemente lo que tenemos que hacer es muy fácil y es indicar el tipo de inflorescencia que estamos observando. Simplemente eso, ¿sí? A partir de lo que ustedes ya deberían haber visto en el teórico y en la presentación de Genially, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de espigas están representadas en estas imágenes? ¿Qué tipo de inflorescencias, perdón, están representadas en esta imagen? No, si es fin de año ya, no coordino. ¿Qué tipo de inflorescencia les parece que estamos observando? Espigas, panojas, racimos. Creo que Espigas, muy bien. Son todas diferentes tipos de espigas, ¿sí? Acá en la primera es una espiga de un ryegrass, ¿sí? Un lolium, que es una especie forrajera, y vemos claramente que tenemos un eje principal y las espiguillas que se disponen de forma dística, es decir, de un lado y al otro de ese eje principal, y podemos observar claramente cada una de esas espiguillas, ¿sí? Esta es una espiguilla, acá tenemos otra, acá tenemos otra. A continuación tenemos... ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta a los chicos? ¿Cómo se dieron cuenta que eso era realmente una espiga? Bien. Ya que estoy. Así les queda a todos también. A ver, claro, ¿qué opinan? Más que nada por ahí también por el maíz. Que es globosa, pero vos lo relacionás. Pero y la pregunta de Vani apunta a cómo saben que es una espiga y no es una panoja, por ejemplo, o un racimo. ¿Qué tienen todas esas imágenes en común? Porque todas las espiguillas se unen directamente al raquis. Muy bien, exactamente. Muy bien, Julia. Tenemos el raquis o el eje principal de la inflorescencia y cada una de las espiguillas directamente dispuestas sobre ese raquis. No hay un piecito que la sostiene o una ramificación de este eje principal que la termina sosteniendo cada espiguilla.
Acá nos pasa entonces en el ryegrass, lo mismo nos ocurre en esto que es un trigo fideo. Lo mismo ocurre acá, que esto es una cebada cervecera. Fíjense que es una inflorescencia mucho más compleja, porque es una espiga que en vez de tener directamente sentada una espiguilla, tenemos 3 espiguillas, por lo que vimos recién. Entonces, fíjense que esta imagen que tenemos acá es la misma que habíamos visto en el dibujo anterior. Miren, ahí vuelvo para atrás. Es esto que tenemos acá, ¿sí? Acá tenemos entonces en el centro la espiguilla que posee la flor fértil y a los costados las espiguillas que poseen el antecio infértil, ¿sí? Y todo esto es una inflorescencia ya mucho más compleja que se une directamente a este eje. Y por otro lado el maíz, sea maíz. La inflorescencia femenina, ¿no es cierto?, del maíz, donde tenemos ese eje principal de la inflorescencia que es corchoso, el marlo que le llaman, y los antecios, las espiguillas, perdón, que se disponen directamente sobre ese eje principal. ¿Sí? Cuando uno agarra un choclo, por ejemplo, un maíz, encontramos los granos directamente sentados sobre ese eje principal. Por eso es que es una espiga la inflorescencia femenina del maíz. Entonces acá, en inflorescencia, tendríamos que poner espiga. Puntualmente, estas son espigas dísticas, porque están dispuestas las espiguillas a uno y otro lado del eje, y la del maíz es una espiga de tipo cilíndrica, donde las espiguillas se disponen de forma helicoidal, ¿sí? Como si fuera una hélice, ¿sí? Todo alrededor de ese eje principal. Pero, en términos generales, son todas espigas. Vamos a pasar a las siguientes. A ver, la primera imagen, ¿qué les parece? ¿Será de vuelta una espiga o ya es otro tipo de inflorescencia? Panoja laxa. Una panoja. Muy bien. Una panoja, perfecto, ahí me fui. Una panoja, acá abajo. Panoja y alguien dijo laxa. Vamos a ver. ¿Por qué panoja? Vamos a arrancar desde lo más general a lo particular. ¿Por qué panoja? Que está muy bien. Porque no están sentadas. No. ¿Cómo? Porque no están sentadas. Muy bien, no están sentadas, y no solo que no están sentadas, sino que tenemos el eje principal, ramificaciones de ese eje principal, hasta alcanzar la estructura mínima de la inflorescencia elemental, que es la espiguilla, que es cada una de estas que vemos aquí. ¿Sí? Esto es una espiguilla, aquí tenemos otra. Y laxa, porque laxo quiere decir suelto, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque podemos ver claramente cada una de esas espiguillas, ¿sí? Las ramificaciones de ese eje principal son largas, son notables, y nos permiten observar a esa panoja con un aspecto como si fuera suelto, ¿sí? Laxo. ¿Qué pasa con la imagen de la derecha, la última? Esta que tenemos acá. ¿Qué es esto? ¿Alguno se da cuenta qué tipo de inflorescencia es esta? ¿Panoja densa? Muy bien, es una panoja. Perfecto. ¿Por qué panoja densa? Porque también tenemos un montón de ramificaciones del eje principal hasta alcanzar la espiguilla elemental, o sea, la inflorescencia elemental, es decir, la espiguilla, pero esas ramificaciones y esos pedicelos que sostienen en última instancia a las espiguillas son muy cortos, son muy breves, y hacen que estén todas las espiguillas muy próximas entre sí, con ese aspecto como apretado, ¿sí? Denso. ¿Y la imagen del medio? ¿Qué les parece? Es una situación intermedia. ¿Por qué? Porque tenemos ramificaciones largas, y si empezamos a mirar en detalle a lo que pasa acá adentro, vamos a encontrar ramificaciones muy breves, hasta alcanzar la espiguilla, que es muy pequeña. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de inflorescencia es esta? Que es característica del pastomiel, perdón, del Dactylis glomerata. Pastobillo. Panoja semidensa. Muy bien, una panoja semidensa. Justamente porque es una situación intermedia, no es ni laxa ni densa, está entre las dos, ¿sí? Entre las dos situaciones. Y por último podemos encontrar esto que es característico del género Paspalum, ¿sí? ¿Alguno sabe qué es lo que estamos observando aquí?
¿Un racimo laxo? Bien, en realidad, muy bien, es una inflorescencia súper compleja. Cada una de las inflorescencias, de las espiguillas, está representado por esto que vemos aquí, en color verde, chiquitito, sumamente pequeñas. Y y tienen un piecito, ¿sí? Un pedicelo. Y se van agrupando en una inflorescencia de mayor jerarquía hasta formar esto que vemos acá. Y esto que vemos acá es un racimo. ¿Por qué? Racimo, perdón, escribí mal. Racimo. ¿Por qué? Porque esas espiguillas son pediceladas, ¿sí? Tienen un pequeño pie que las une al eje que la sostiene, que es este que está acá. Formando entonces un racimo. Pero con la particularidad de que solo se disponen de un solo costado de ese racimo. Ven que, si uno hace un poquito de zoom, puede observar que esta zona del eje está vacía. O sea, la podemos ver el eje de esta inflorescencia, aquí. ¿Por qué? Porque las espiguillas se disponen del otro lado. Entonces es un racimo unilateral, ¿sí? De disposición unilateral. Racimo unilateral. Y lo pueden encontrar muchas veces con el nombre de racimo espiciforme unilateral. ¿Por qué? Porque los pedicelos son tan breves, son tan pequeños, que muchas veces pareciera que esas espiguillas están dispuestas directamente sobre este eje. Pero no es así, tienen un pequeño pie, entonces son racimos. Se les llama espiciforme porque tiene forma de espiga, aunque no lo son. Entonces esto es un racimo espiciforme unilateral, ¿sí? Y al conjunto, porque yo les decía que esto es una inflorescencia sumamente compleja, tenemos la espiguilla, que esa es una inflorescencia. Después tenemos que se agrupan en estos racimos espiciformes unilaterales. Y después tenemos que finalmente se agrupan en toda esta estructura. Y todo esto se denomina racimo de racimos espiciformes unilaterales. ¿Por qué? Porque a este eje principal, esta inflorescencia se une por un pequeño pedicelo que se encuentra aquí. Otro aquí y otro aquí. ¿Sí? Entonces esto es un racimo de racimos espiciformes unilaterales. Bien, esto lo pueden observar, todavía no arrancó a florecer el pasto miel, pero en cualquier momento lo van a encontrar creciendo en el césped de sus casas o ahí en el barrio, o van a empezar a encontrar, seguramente la crucen y capaz que la tienen presente y todo, la van a empezar a cruzar en cualquier momento porque arranca la floración dentro de poquito, y lo pueden constatar a esto que le estamos diciendo, ¿sí? Bueno, vamos a describir esto que estamos observando acá y después vamos a intentar identificarlo con el uso de la clave. Nos quedan solamente 2 especies y ya terminamos. Entonces, ¿qué tipo de inflorescencia estamos observando acá? ¿Qué les parece? En función de este dibujo y de esta imagen que vemos acá, esta fotografía. ¿Qué tipo de inflorescencia? Un racimo. Muy bien, una espiga. Perfecto. Es una espiga. Y lo que tenemos aquí es lo que podemos observar a nivel de artejo, ¿sí? O sea, si tenemos la espiga, el artejo, ¿se acuerdan que era esa porción del eje de la inflorescencia donde se dispone la o las espiguillas en una espiga? A nivel de artejo encontramos todo esto. ¿Qué les parece que señala la flechita de aquí abajo? ¿Sí? Esta que tenemos aquí. Las plumas. Plumas, perfecto. Otra que tenemos aquí arriba, que tiene una arista. La lema. Una lema. Y entonces la otra, está acá. Pálea. Muy bien, pálea. ¿Cuántas glumas tenemos en total? 2. 2, ¿no? 1, 2. Entonces, a nivel de artejo tenemos una espiguilla, ¿no es cierto? Todo esto entonces es una espiguilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a completar este cuadrito de abajo. Tipo de inflorescencia, habían dicho espiga, muy bien. Número de antecios por espiguilla. ¿Qué les parece? 2. 2.
Muy bien. ¿Cómo hacíamos? Contamos el número de aristas, ¿sí? Sabemos que cada lema está acompañando una flor, entonces, y por ende formando un antesio. Entonces, si tenemos 2 aristas, es que tenemos 2 lemas y por ende tenemos 2 antesios. Número de espiguillas por artejo, ¿cuántos dijimos? Una, porque teníamos únicamente 2 glumas. Y el conjunto de 2 glumas delimitan una espiguilla. Bueno, y otra cuestión a observar, que acá tenemos este dibujo y a este acá en colores, que lo voy a agrandar un poquito. Fíjense, por un lado, cómo son esas glumas, ¿no? Voy a agrandar un poquito más. Fíjense, las glumas son lineales, ¿no? Son bien finitas, son estas que tenemos acá una y acá tenemos la otra. Y después esto que tiene arista habíamos dicho que son las lemas, ¿verdad? Acá tenemos una y acá tenemos otra. Fíjense este detalle puntual. ¿Ven que tiene como si fuera pelitos? ¿Sí? ¿Los ven? Sí, sí. En realidad, si uno tuviera la planta, constataría que en realidad no son pelitos, sí son como dientes, son pequeños dientes, ¿sí? Todo a lo largo de la lema vamos a encontrar esos pequeños dientes. Y otra cuestión a observar es cuántas... ¿cuántos antesios por espiguilla? Ya dijimos que eran 2, muy bien. Bueno, vamos a intentar entonces identificarla con el uso de la clave. A ver. Paren que abrí un archivo que está la clave dada vuelta. Denme un segundito que busco el otro archivo, que me confundí de archivo. A ver. Mientras que vayan decidiendo quién quiere leer. ¿Estamos? Matías Gavilán tiene ganas de leer. Buenísimo. ¿Listo? A ver. Ahí voy, ¿eh? Ahí vengo, ahí vengo. Bueno, y una cuestión con esta clave, que es una clave distinta a las que solemos usar en la cursada, porque es una clave en paralelo, si no es en corchete como la que solíamos usar siempre. ¿La vieron cuando vimos, ¿cómo se llama? Cuando tuvieron el pequeño teórico sobre tipos de claves, la vimos, pero, a ver, voy a ir para arriba, ahí está. Pero esta es distinta. Fíjense que todas las opciones, todos los dilemas están en un mismo nivel en el margen, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, por ejemplo, uno lee, como siempre, arranca con las primeras 2 sentencias, la 1 versus la 1'. En este caso, si uno aceptara la 1, directamente llegaríamos al maíz. Si uno acepta el 1', fíjense que nos dice que hay que seguir leyendo por la 2. Entonces, uno sigue leyendo por la 2, la tenemos acá inmediatamente. Nos dice la 2, y entre paréntesis nos está señalando de dónde viene, qué fue lo que aceptamos para poder llegar a estar leyendo la número 2, que en este caso sería el 1'. E inmediatamente debajo está la opción contrapuesta o el dilema opuesto, que sería el 2'. Por ejemplo, si uno aceptara el 2', tiene que seguir leyendo la opción o el dilema número 10. Entonces se tiene que ir a buscar el número 10, entonces buscamos el 10, acá, y lee 10 contra 10', pero siempre nos va a señalar de dónde es que viene la opción que elegimos para poder llegar a este dilema, ¿sí? O sea, en realidad es re fácil de usar también, pero bueno, es distinta, nada más. Las claves más modernas se usan con este formato, ¿sí? Con claves en paralelo. Bueno, ¿alguien que... ¿Quién iba a leer? ¿Matías? ¿Puede ser? Sí, me engancharon. Bueno, cuando quieras. Sigo la presentación, Liz. Bien. Plantas con flores declinas, con la inflorescencia masculina en panoja terminal y la femenina en espiga lateral, la mazorca. Espiguillas bifloras, múticas
especies anuales estivales, contra 1', plantas con flores hermafroditas y un solo tipo de inflorescencias, especies de ciclo anual o perenne. 1'. Perfecto. Y ahí seguíamos con la 2. Inflorescencias en espiga dística terminal, contra 2', inflorescencias en panoja laxa densa, semidensa o en racimos espiciformes unilaterales. Bien. La 2. La 2. La 2, muy bien, porque hemos dicho que era una espiga. Entonces, al aceptar la 2, fíjate, uno sigue, tenés que seguir por la número 3, la opción 3, que es la que sigue acá abajo, y te dice, lees la 3 porque aceptaste la número 2, te lo pone entre paréntesis. Bien. Buenísimo. 3. Espiguillas unifloras con glumas lineales, 3 espiguillas por artejo, granos vestidos, contra 3', espiguillas plurifloras con glumas lineales o lanceoladas, una espiguilla por artejo, granos vestidos o desnudos. ¿Qué les parece? Una La opción 3'. dice... Muy Una bien. espiguilla por artejo, ¿no? ¿Cómo? Teníamos una espiguilla por artejo. Perfecto, muy bien, una espiguilla por artejo. Entonces... Por la 5. Por la 5, exacto. Entonces voy a bajar un poquito. Ahí está. ¿Ves que la 5 te dice, vas a leer la 5 porque aceptaste la 3'? Esto es porque cuando la clave es muy extensa, uno se pierde. Entonces, el que venga del entre paréntesis te señale qué es lo que aceptaste para llegar ahí, te ordena un poco y te ubica donde estás. Esta porque es una clave corta, pero hay claves que son muy, muy largas y ahí se arma lío. Entonces, por eso es que viene bien que esté esta aclaración entre paréntesis. Seguimos. Bien. 5. Espiguillas de glumas lanceoladas con más de 2 antecios fértiles, lema mútica o aristada, pero nunca con carena, dice ahí. Sí, carena es como el borde, como el borde, como lo que sería la nervadura central de esa hojita modificada que es la lema, ¿sí? Eso es en la carena, que sobresale, ¿sí? Como si fuera, imagínense como la columna vertebral, ¿sí? Esa es la carena, ¿sí? Buenísimo. Nunca con carena dentada o pestañoso, aserrada, granos vestidos o desnudos. Contra 5', espiguillas de glumas lineales con 2 antecios fértiles, rara vez con 3, lema con carena notablemente dentada o pestañoso, aserrada, granos vestidos. 5'. 5'. Entonces, ¿a qué llegamos? Al centeno. Al centeno, secales, cereales, que ya lo habíamos visto, pero bueno, ahora lo terminamos de confirmar. Entonces, en especie, da secales, cereales, y el nombre común es el centeno. Muy bien. Vamos a mirar la segunda, ¿les parece? ¿O les queda alguna duda con el centeno? Fíjense el dibujito de la derecha, este que está en colores, les está señalando, o sea, les está representando que el antecio de la izquierda está abierto, ¿sí? La lema y la pala están abiertas y están hacia afuera las, ¿cómo se llaman? Los estambres, y acá si ven como una pelucita sería un estigma, un estigma plumoso, es como si fuera una flor en plena antesis, en plena apertura de esa flor, ¿sí? Bien preparada para hacer el intercambio de polen. Bueno, acá pasamos a otra especie forraje. Vamos a ver de qué se trata, la vamos a identificar con la clave. Tenemos una imagen con el detalle de una espiguilla que nos dice el tamaño aquí, nos dice que mide más o menos 1,5 centímetros de largo. Acá tenemos también otro detalle de la inflorescencia desde más lejos, y como es una inflorescencia bastante compleja y difícil de fotografiar, les agregamos el dibujito de la inflorescencia para que vean. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de inflorescencia será esta? ¿Qué opinan? ¿Panoja laxa? Muy bien, una panoja laxa. Panoja laxa.
Y acá tenemos, nos dice acá, el detalle de una espiguilla, es decir, cada una de estas porciones, ¿sí? Esto que vemos acá es la inflorescencia elemental o espiguilla y la tenemos representada en este dibujo aquí en más grande. Entonces, si todo esto es una espiguilla, ¿qué será esto y qué será esto? ¿Qué les parece? Las glumas. Gluma, una gluma, y acá está la otra gluma. ¿Sí? Y entonces cada uno de estos que vemos acá, ¿qué serán? Antecios. Son los antecios. Son los antecios. Cada uno de esos es un antecio. Y en esta especie puntualmente, la lema y la pálea quedan íntimamente adheridos al granito cuando se forma, ¿sí? Por eso es que vemos así, es como si uno viera simplemente una de las glumelas, ¿sí? La otra está del lado interno, bien pegada contra lo que sería el granito, el cariopse. Número de antecios por espiguilla, ¿qué les parece? Mirando esta espiguilla, ¿cuántos antecios tendremos? Más o menos. ¿Será una espiguilla uniflora, biflora, triflora, pluriflora? ¿Qué les parece? Es pluriflora. Es pluriflora porque contamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, al menos 6 antecios. Entonces podemos poner más o menos 6, o podemos poner una espiguilla, podemos poner pluriflora y listo. Al menos 6. Espiguilla pluriflora. Número de espiguillas por artejo. ¿Qué opinan acá? Una. Y yo acá les pregunto, ¿tenemos artejo cuando estamos en presencia de una panoja? Ah, no, era una espiga. Era solo la espiga, era la trampita ahí que les hicimos. Solo en las espigas vamos a encontrar el artejo, que es este segmento de aquí del eje de la inflorescencia, ¿sí? Ahí me pasé. Acá entonces podríamos, no posee artejo, pues es una panoja. Bien. Bueno, habiendo visto estas características, vamos a intentar identificarla con la clave. ¿Algún voluntario? Es la última del día y la última que hacen con nosotros en toda la cursada. ¿Quién se ofrece? Me parece que tenés que elegir vos, Liz, A ver, paren que yo no los puedo ver. por ser la última. A ver, paren. Mostrar, no. Porque si ustedes supieran lo que yo reniego con esta plataforma, a ver, participantes, a ver. A ver, Florencia Fischer. ¿Está por ahí? Algunos no Profe, tienen micrófono encima. Claro, Sí. Flor además siempre anda con problemas de conexión. Así que Ah, siempre bueno. asisto, pero nada, Bueno, esto entonces, salió mal. a ver, le pregunto a alguien más, a ver. A ver. ¿Franco? ¿No? Profe, no escucho bien, se me corta. Bueno, a Lo que ver. lea, profe. ¿Quién habla? Hansen. Dale, bueno, dale, buenísimo. 1. Plantas con flores diclinas con la inflorescencia masculina en panoja terminal y la femenina en espiga lateral. Espiguillas bifloras múticas. Especies anuales estivales.
1', planta con flores hermafrodita y un solo tipo de inflorescencia, especie de perenne. La 1'. Muy bien. La 2, inflorescencias con espiga dística terminal. 2', inflorescencias en panoja laxa, densa, semidensa o en racimos espiciformes unilaterales. La 2'. Muy bien. Vamos al 10. Entonces aceptamos el 10, lo tenemos que buscar de estar más abajo, creo que está en la página siguiente. Así que voy a pasar a la página, acá. Llegamos al 10 y nos dice que vas a leer el 10 porque aceptaste el 2'. Perfecto. Seguimos desde acá. 10, inflorescencias en panoja densa o semidensa. 10', inflorescencias en panoja o racimos espiciformes unilaterales. La 10'. Muy bien. Entonces aceptamos el 11, que es la que está acá. No, el 17, ¿no es? A ver. Ah, 10'. Ah, perdón. Sí, tenés razón, 17. Me confundí yo. Voy para la otra página. 17. Sigo acá. 17 porque aceptaste el 10'. Perfecto. Seguimos por acá. Inflorescencias en panojas laxas. Y 17', inflorescencias en racimos espiciformes unilaterales, plantas perennes de floración en primavera estival. La 17. O sea, la 17, entonces tenemos que seguir por la lectura del 18, que está acá abajito, enseguida. 18. La raquilla está articulada por debajo de las glumas de forma que éstas caen junto con las glumelas y granos a la madurez. Espiguillas, una biflora con un solo grano. 18', la raquilla está articulada por arriba de las glumas de forma que éstas no caen junto con las glumelas y granos a la madurez. Espiguillas con 2 o más flores fértiles, granos generalmente vestidos. ¿Qué opinan? Lean principalmente la segunda oración. Comparen la segunda oración de la opción 18 de 18'. 18', espiguillas con 2 o más flores fértiles. Nuestra espiguilla era pluriflora, dijimos. Y granos generalmente vestidos. Perfecto, la 20. Para ver lo otro que les habla acá de la raquilla, si está articulada por debajo o por encima de las glumas, tendríamos que tener en mano la espiguilla, tratar de agarrar el eje de la espiguilla, es decir, la raquilla, y tirar. Y si las glumas vienen con nosotros, ¿sí? Cuando tiramos es porque la raquilla está articulada por debajo de las glumas. Y si en cambio las glumas quedan pegadas, es que la raquilla está articulada por encima de las glumas. Pero bueno, no importa, no es necesario constatar eso. Con la segunda opción que nos habla del número de flores fértiles es suficiente. Entonces llegamos a la 20, ¿no? Aceptamos el 20. Sí. Ya me mareé. Bien. Muy bien, entonces sigo 20. Acá. 20. Glumas aquilladas menores que los antecios y que no logran cubrir los granos hasta 9 nervadas. Quiere decir como que pueden tener hasta 9 nervaduras, ¿sí? Esas glumas. 9 nervios. Sí. Espiguillas plurifloras, plantas anuales, bienales o perennes. Bien. Contra 20', glumas lanceoladas muy notorias y grandes que cubren completamente los granos, 7 a 11 nervadas. Espiguillas generalmente bifloras, rara vez uni a trifloras, plantas anuales. La 20 puede ser. Muy bien, la 20. Entonces, seguimos por la opción 21. Acá está la 21. 21, 21'. Sí. Espiguillas menores a 1,6 centímetros de longitud, antecios lanceolados de 6 a 8 milímetros de longitud, plantas perennes con rizomas cortos y de ciclo otoño-invierno primaveral. 21', espiguillas mayores o iguales a 1,6 centímetros de longitud, antecios lineal lanceolados. Bueno, vuelvo acá a la ficha y fíjense que acá nos está señalando que la espiguilla mide aproximadamente 1,5 centímetros de largo. Entonces, fíjense lo que nos decía la opción. Espiguillas menores a 1,6 centímetros de longitud versus espiguillas mayores o iguales a 1,6 centímetros de longitud. Si mide 1,5, entonces, ¿cuál será la opción correcta? ¿La 21? La 21. Y por lo tanto llegamos a
Festuca arundinacea. Festuca arundinacea, más conocida como festuca o festuca alta, que es una especie de importancia forrajera, ¿sí? Entonces, en especie, vamos a poner festuca arundinacea, que tiene como sinónimo Xenodorus arundinaceus, si todo eso, cualquier cosa lo tienen en la ficha de estudio, no se preocupen. Y el nombre común es festuca o también festuca alta. ¿Sí? Fíjense si uno va a la ficha de estudio. Ah, justo estamos en festuca, miren qué bien. Van a encontrar el nombre científico, acá el sinónimo, porque cualquiera de los dos son los nombres que pueden llegar a encontrar en la bibliografía, el nombre, festuca alta, la subfamilia, la tribu, el ciclo, las características vegetativas, las reproductivas y también imágenes de la planta en estado vegetativo y reproductivo. Y siempre recuerden, tengan presente que pueden consultar para más información más detallada o más imágenes, la página de Flora Argentina y esta otra página que les mencioné al principio sobre el herbario virtual de la Universidad del Nordeste. Entonces, acá terminamos con esto. Entonces, ¿cómo completaríamos el cuadro? Fíjense que hoy les mostré cómo completar el de morfología vegetativa, tenían para forrajeras y para los cereales, y después tienen uno de morfología reproductiva, para forrajeras y para cereales. Y fíjense que para el caso de las forrajeras en estado reproductivo, festuca ya se lo completamos, a modo de ejemplo. La subfamilia, eso lo sacan de estas fichitas de estudio, ¿sí? Recuerden, acá tienen la subfamilia, o del teórico también, porque los vieron en el teórico. El tipo de inflorescencia. En el caso de las espigas van a completar el número de espiguillas por artejo. Fíjense que como la festuca no tiene artejo, entonces pusimos una rayita. El número de antecios por espiguilla. El número de glumas por artejo en el caso de las espigas. Un esquemita de la espiguilla, que lo hicimos en computadora, pero ustedes lo hacen a mano o como les quede más cómodo. Y alguna observación, ¿sí? Alguna observación que puedan destacar o rescatar de estas fichas de estudio que les permita caracterizar a esa especie que están observando. Entonces acá les completamos para el caso de la festuca y también para el caso del centero, ¿sí? Que es la otra que resolvimos recién, también todo. La subfamilia, el tipo de inflorescencia, etcétera, etcétera, y alguna observación o alguna particularidad que nos permita identificar esa especie y distinguirla de alguna que sea parecida. ¿Alguna duda con esto? No, entonces, paren que no... denme un segundito que no los puedo ver, no sé qué toqué. Ahí está. Bueno, entonces, tanto al inicio de estas fichas que completamos hoy, como a continuación de la festuca que acabamos de resolver, tienen detallado las actividades asincrónicas que tienen que realizar, que son las que les comenté. Tienen que completar la información que les piden los cuadritos que vimos recién. Para eso pueden valerse de las clases teóricas, de las fichas de estudio estas que les presentamos al principio, ¿sí? Y de las claves, porque siempre por ahí en la clave podemos encontrar las últimas dos especies que, por ejemplo, si llegamos a festuca, que nos las distinguía, por ejemplo, nos las separaba de alguna otra, bueno, a ver, ¿cuáles son las características puntuales que tenía la festuca de repente que hacen que no sea, no sé, la cebadilla criolla, por ejemplo, ¿sí? Miren las claves y traten de unir lo que ven en la clave con lo que ven en las fichas de estudio y con lo que les comentó Alicia en los teóricos para poder completar y que les quede bien el cuadrito de cereales y forrajeras en estado vegetativo y reproductivo. Entonces, tienen que hacer por un lado eso, y por otro, les pedimos una actividad que van a tener que salir afuera, ¿sí? La idea es que intenten ustedes solos identificar con el uso de estas claves que hoy vieron alguna gramínea de importancia agronómica de la zona, ¿sí? En estado vegetativo o en estado reproductivo. Lo que nosotros les pedimos es que al menos nos envíen la información de una, ¿sí? Que traten de salir afuera, encontrar un pasto
Usen la clave, alguna de las dos, de acuerdo si está en vegetativo o reproductivo, la puedan identificar y nos armen una especie de collage, ¿sí? Con fotos del ejemplar completo, de la zona ligular, de las espiguillas, de lo que sea que tenga ese ejemplar y que les haya permitido identificarlo, ¿sí? Todo eso nos lo envían junto con los cuadros completos. De vuelta, les pedimos que al menos una especie intenten identificar de gramíneas, al menos una. Cuantas más especies, mejor para ustedes, ¿sí? Cualquier duda que tengan, nos consultan, le avisan a Vanina, estamos en contacto, nos mandan mail, lo que necesiten, lo vamos resolviendo. Y en ese collage, con las fotos que tengan del ejemplar que hayan identificado, traten que las fotos sean claras para que nosotros realmente podamos constatar que la especie que identificaron está bien identificada, ¿sí? Y que si está mal identificada, les podamos ayudar a identificarla, ¿sí? Profe. Como les decía... ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Todo esto es para el 20, ¿verdad? Todo junto a las fotos. Todo esto tienen tiempo, o sea, lo envían cuando quieran, pero la fecha límite de entrega es el viernes 20 de noviembre, ¿sí? Dale, buenísimo. Y la entrega de todo esto es requisito para poder rendir el tercer parcial. El tercer parcial les vamos a contar cómo va a ser la modalidad, recién en la semana que viene les vamos a contar bien, pero una parte de ese tercer parcial va a ser esto que yo les comentaba al principio, de reunirlos en grupitos de acuerdo a la masada, de 4 o 5, y vamos a tener un Zoom, y les vamos a ir mostrando imágenes de gramíneas, y ustedes van a tener que, entre todos, ir identificando las especies que les vamos presentando. Va a ser una especie de examen, de evaluación con enseñanza, aprendizaje, o sea, va a ser como algo medio colaborativo, para que sepan cómo estudiar para poder rendir el final, sobre todo si lo van a rendir en breve, que lo van a tener que rendir de forma virtual, si así fuera. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo más? ¿Algo que les genere curiosidad o intriga? No, profe. Por mi lado, nada, profe. Entonces, tengan en cuenta esto, la semana que viene y la otra vamos a tener trabajo práctico, pero no van a tener que entregar ningún tipo de actividad asincrónica, así que van a estar más relajados para poder trabajar en esto que le estamos pidiendo, que es importante sobre las gramíneas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Listo, profe, buenísimo. ¿Algo más? Bueno, éxitos. ¿Tenemos que dar el presente en el chat o ya lo habían dado? Sí, escríbanlo. Escriban el nombre completo y apellido. Sí, mejor. Y bueno, y después ya quedan liberados.